I was in Bosnia on 9/11. El 11 I de saw the septiembre estaba en news Bosnia on viendo las TV noticias en el cuartel general de la at the Brigada Nordpol Nordpol. Brigade headquarters Allí waiting to esperaba go back regresar to a Sarajevo Sarajevo después de after unos días en ese spending contingente. time with that particular Yo era un contingent. general de I una was a estrella en ese one-star general entonces then y and el the asistente assistant en chief jefe of del staff equipo para for las operaciones de operations estabilidad de la of the OTAN. stabilization force. Well, in fact, something that is not that well known is that the first De operation, hecho, lo que poco se counterterrorism sabe es operation que la after primera operación 9/11 was not antiterrorista the después del 9/11 no fue en operation in Afganistán, Afghanistan. It sino was una actually an operación en operation Sarajevo. in Sarajevo. There were individuals that were flying from Pakistan through Había Sarajevo and ciertos Tuzla individuos que and then estaban viajando de disappearing into the Pakistán, Schengen pasando por zone. And there Sarajevo y were Tuzla, various y luego desaparecían en la nonprofit zona Schengen. organizations that, in Y addition to había the good varias work that ONGs they que, did además de for ayudar a los ciudadanos needy necesitados en citizens Bosnia y in Herzegovina, Bosnia and también Herzegovina, ayudaban a were facilitar el also viaje de helping to estos facilitate individuos the en la zona travel of some Schengen. of these individuals into the Schengen zone. And so that very first operation was taken Así not que la that long primera after operación tuvo 9/11. lugar poco después del And then there 9/11 y were hubo más several despices others de esta. after that as well. First of all, the sense that the Iraqi army just collapsed is not correct, actually. There were a Primero que number of todo, tough eso de que el fights along ejército the iraquí way, acababa de colapsar and there no were es some very correcto. En high realidad hubo risk varios fuertes operations combates that y were operaciones conducted de during alto that time riesgo que as fueron well that conducidas could en have esa gone época y que hubieran podido uh, ser más in a peligrosas y much dañinas. more dangerous and damaging direction, frankly. And then ultimately we established a very large Y al final operating establecimos un lugar de location operaciones bastante just amplio al southwest of suroeste the de city Najaf. of Najaf. This is the holiest city in Shia Islam. It's the site of the Gold Dome Mosque, the Esa es la ciudad más sagrada para Imam los Ali chiitas. Mosque. Es allí donde And está again, ubicada la Mezquita Dorada a y una city of ciudad con una about población de unas 600,000 600,000 people or personas más o so. menos. And we Y decidimos decided que that era this esa was la the primera ciudad first que city that debíamos we should liberar. try to liberate. Pretty early on, I started to get a sense that the assumptions that we had Desde muy about temprano empecé a Iraq darme cuenta que were lo que being creíamos disproven acerca de one by Irak one. estaba siendo And that's refutado what poco a led poco. me to say, now Y eso somewhat es lo que me llevó a famously, decirle al to the periodista que journalist who estaba en was Bebe embedded estas with palabras me, que se tell volvieron me how this famosas. ends. Cuéntame cómo Because termina it esto. wasn't going to end the way we'd been told it was going to Porque esto end no when iba a we were terminar down in como nos Kuwait. dijeron In que other ocurría words, that cuando we would estábamos en go in, Kuwait. the Iraqi army would surrender or come over to En our otras palabras, side. que entraríamos y el Saddam ejército and his iraquí se henchmen would rendiría leave, but the o se rest of the pondría de nuestro Iraqis would lado. stay in place. Saddam y We'd sus bring in a secuaces se bunch of irían, pero senior que el leaders. resto de They would iraquíes se agree on a new quedarían. government, and Iraq would Traes un montón de reestablish líderes, itself, and we ellos would go aceptan home un to a nuevo victory gobierno. parade. And that was Irak se pretty clear. restablece y nos vamos para la That casa was con pretty desfile de clearly not victoria. going to happen. Era claro que eso We no iba a realized that suceder y first nos with dimos Najaf, cuenta de eso en then Najaf. with Luego en Karbala, then Karbala, Hilla, luego and en then of Hilla course y por most supuesto significantly después en Bagdad, with donde no Baghdad, había where fuerza policial. there No was había no ejército law ni fuerzas de enforcement, there was seguridad. no military, there were no No habían security autoridades forces, there were gubernamentales. no governmental authorities. And so Nos we owned pertenecía. it. As Como dijo el secretario Secretary of de State Estado Colin Powell, famously así said, como pottery ocurre en house rules, cerámica, si lo rompe you es break suyo. it, you own it. We Nosotros lo broke it, habíamos and roto y we nos owned it. pertenecía. And the Las Iraqi autoridades authorities and iraquíes y los government miembros del officials that gobierno had iban a establecer un supposedly nuevo gobierno that were al que going prometimos to ayudar y luego irnos, establish the pero new eso no iba a government suceder. to which we would provide assistance and then leave, that very clearly wasn't going to materialize. And the level of violence was horrific. In Baghdad alone, in December of 2006, there El were nivel de violencia en Bagdad era horrendo. dead En diciembre de civilian 2006 bodies se due to hallaron violence 53 every cuerpos de 24 civiles hours. muertos por la That's the violencia capital en solo of 24 Iraq. horas. So again, the security situation was Eso era en completely la capital de out of Irak. control. La situación en materia de I seguridad had estaba been fuera de told that I was control. likely going to go Me back habían to dicho que Iraq debía regresar a in Irak the en el summer verano de of 2007. 2007. Todo eso And mientras now, oigo though, I'm rumores que starting to hear quizás debía rumors that I might regresar be asked antes to de go esa back fecha. sooner than that. Y empecé a And I was recibir starting to llamadas de get gente calls en from people Washington, in incluso de la Washington, Casa including Blanca. in the White House. I was asked Me preguntaron, de hecho, December of hacia diciembre de 2006, 2006, if si you were usted to fuera be made nombrado commander comandante en in Irak, Iraq, ¿qué necesitaría? what Y would yo you dije, need? todo lo que haya a And I mano. said, En otras everything palabras, you todas can las get your fuerzas hands on. disponibles en In los other words, Estados all the Unidos. forces that are available in the United States would be needed for this.
Por supuesto, el presidente tomó esa famosa decisión de llevar a cabo ese surge que implicaba cerca de 25,000 militares estadounidenses más y portas más de los países de la coalición. Pero lo que más tuvo importancia, lo que hizo que el surge fuera exitoso, no fue un mayor número de efectivos, sino de ideas. Así es como cambiamos nuestra estrategia y nuestras tácticas en el terreno. Y eso era una diferencia de 180 grados de lo que se venía haciendo antes de todo eso. Durante 18 meses que duró ese surge, redujimos la violencia en un 85%. Es por supuesto un hecho que fue el presidente Bush quien tomó la decisión de invadir Irak y de eliminar las armas de destrucción masiva, algo en lo que se creía fuertemente en esa época, aunque más adelante se haya podido demostrar que no era cierto. Dicho esto, no creo que se le pueda culpar por todos los desafíos que surgieron desde entonces en el Oriente Medio y el Gran Medio Oriente desde entonces. Claramente, la primavera árabe, como fue descrita, fue la fuente de la sublevación en Túnez, con la expulsión del líder Zine al-Abidine Ben Ali. En Egipto, el presidente Mubarak. En Libia, Gaddafi. En Siria, en realidad, eso fue un catalizador de la revuelta contra Bashar al-Assad. Lo mismo en Yemen. Los hechos de la primavera árabe, más allá de lo que describí, son independientes de lo que ocurrió en Irak. De nuevo, creo que es muy injusto culpar al presidente Bush de todo lo que salió mal en el Medio Oriente en las últimas décadas. Bueno, reconociendo claramente que fue uno de los que tomó la decisión de llevar a cabo la invasión a Irak. Algo que no salió como esperábamos y que de cierta forma claramente dio pie a que Irán aprovechara esto.